Hoy aquí en mi canal retomo una de mis técnicas favoritas, el amigurumi. Te doy la bienvenida a la Nalu, mi nombre es Luisa y hoy vamos a tejer este mordedor o sonajero en una de las técnicas que más me gusta. Entonces vamos a comenzar el paso a paso. Comenzamos montando un nudo deslizado y luego vamos a tejer 8 cadenetas más una de subida. Ahora ponemos un marcador. Yo uso esta hebrita de lana, que si quieres en mis shorts puedes ver cómo es que se maneja. Ahora en la segunda cadeneta después de la aguja vamos a comenzar la vuelta número 2. Yo a estas cadenetas las llamo la vuelta número 1. Entonces la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento, 6 puntos bajos, un aumento triple, 7 puntos bajos y al final vamos a tener 18 puntos bajos. Entonces aquí un poquito más de cerca te muestro que aquí en el primer punto que hacemos, allí es donde vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Luego tejemos los 6 puntos bajos y al finalizar en el último punto vamos a tejer el aumento triple, o sea que vamos a tejer 3 puntos bajos en ese último punto que vamos a tener, o el primero que tejimos, la primera cadeneta que tejimos, allí vamos a hacer los 3 puntos juntos. Bueno, ahora debemos poner mucha atención aquí en este paso porque ahora nos corresponde tejer al otro lado de la cadeneta. Entonces el último punto que acabamos de tejer corresponde a la primera cadeneta, por lo que debemos comenzar en la segunda cadeneta para que así nos cuadren las cuentas, así como te muestro acá. En esta que te muestro aquí sería correspondiente a la primera cadeneta, pero allí no vamos a tejer nada sino en la segunda, ahí por donde estoy metiendo la aguja, allí es donde debemos comenzar a hacer la otra parte del tejido. Y allí las cuentas nos van a dar perfectas, los puntos que debemos tejer, que son 6 creo. Mira, ahí se ve perfecto donde debes meter la aguja. Y de una vez voy escondiendo esa hebrita que me quedó ahí de cuando comencé el tejido. Tejemos entonces en esta parte posterior del punto de la cadeneta los 7 puntos bajos que nos hacen falta. Aquí hacemos el último punto. Y mira que aquí como esta línea que se ve es el punto o la cadeneta con que subimos, el más 1 que te decía en la vuelta número 1. Ahora en la vuelta número 3 vamos a realizar 2 aumentos, 6 puntos bajos, 3 aumentos, 6 puntos bajos y un aumento para al final tener 24 puntos bajos. Vas a ver un poquito que me pasa mucho esto que ves que me toca sacar la aguja y como acomodar el hilo, pero es porque yo tejo muy apretado y a mí misma me cuesta pasar la aguja con el hilo por mis propios puntos. Entonces me vas a ver con mucha frecuencia haciendo esto porque tejo súper apretado.
Acá ya llegamos a la parte donde tenemos que hacer los 3 aumentos y simplemente es en los 3 puntos siguientes tejer 2 puntos en el mismo punto de base. 3 puntos, no, dije 3 puntos. O sea, 3 aumentos es 2 puntos en el mismo punto de base por 3 veces. Luego continuamos con los puntos normal, con los 6 puntos bajos y al finalizar realizamos el aumento. En la vuelta número 4 tejemos un aumento, un punto bajo 2 veces, luego 6 puntos bajos, después un aumento, un punto bajo 3 veces, luego 6 puntos bajos, un aumento y finalizamos con un punto bajo y al final vamos a tener 30 puntos bajos. Aquí vamos a realizar la otra secuencia de aumentos, como en esta otra parte o en esta esquina del tejido. Luego continuamos con los puntos bajos que son solitos y finalizamos con un punto bajo, perdón, con un aumento y un punto bajo. Ahora en la vuelta número 5 y 6 no vamos a tener que tejer aumentos, vamos a tejer los mismos 30 puntos que tenemos en la base. Recuerda, la vuelta 5 y la vuelta 6 la tejemos sin aumentos. La vuelta 7 tejemos un punto bajo. Ahora comenzamos con las disminuciones, hacemos una disminución, 14 puntos bajos, una disminución y 11 puntos bajos y debemos quedar con 28 puntos bajos. Aquí te muestro cómo se hace la disminución invisible, que es tomando la hebra que queda enfrente tuyo, la más cerca a ti, coges las 2 hebras de los 2 puntos y así vamos a realizar una disminución.
La vuelta 8 y la vuelta 9 la tejemos sin disminuciones, solo tejemos los 28 puntos bajos que tenemos en la base. Continuamos con la vuelta número 10 y aquí vamos a tejer un punto bajo, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución y luego 11 puntos bajos y al final debemos tener 26 puntos bajos. Es muy importante que de vez en cuando, verifiquemos que tenemos los puntos que corresponden, para que así no vamos a de pronto a tener algún error e ir avanzando en el error que muchas veces no lo vemos con tiempo. Continuamos con la vuelta número 11 y aquí vamos a tejer 26 puntos bajos. Tampoco se realizan en estas disminuciones. Y aquí ya nos estamos acercando al final de esta primera parte de nuestro proyecto. Para la vuelta número 12 vamos a tejer un punto bajo, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución y 10 puntos bajos para terminar con 24 puntos bajos. Vuelta 13, tejemos 24 puntos bajos. Bueno, acá nos hacen falta un par de vueltas, pero antes, como ya llevamos algo avanzado en nuestro proyecto y esta parte se va como disminuyendo en tamaño, entonces ahora tenemos que poner el cascabel. Yo el cascabel tengo estas cajitas de acrílico donde le meto unas mostacillas y eso me hace a mí la vez de cascabel.
Yo las compro y luego la mostacilla también la compro aparte y le echo unas cuantas pepitas de estas y se tapa a presión. O tú también puedes fabricar tu propio cascabel o ya vienen hechos también. Entonces aquí te voy a dejar el link de cómo yo fabrico uno que en el canal hace tiempo ya subí un tutorial de cómo realizarlo. Mira, así compro yo las mostacillas. Vienen como en una tira pues larga, la venden por metros. Y este es un huevito de esos de Kinder Sorpresa pequeñitos y con esto también se puede fabricar, más o menos así es como te enseño cómo se realiza en el video que te digo. Ahora voy a simplemente a meter aquí un poquito de relleno como para hacerle un colchoncito o una camita antes de meter el cascabel. Luego meto el cascabel que me queda apenas porque no es tan gordito como por ejemplo el huevito de Kinder Sorpresa, que es para cuando hacemos las cabecitas redondas. Esta es más bien un poquito aplanada. Ahora le meto un poquito de relleno por los lados y ya esto es a gusto personal la cantidad de relleno que le quieras poner. Porque al primero que yo hice lo rellené menos que este, por eso se ven algo diferentes al finalizar, vas a ver. Pero este le metí un poquito más de relleno, entonces ya con que metas el cascabel ya allí puedes seguir avanzando. Acá continuamos con la vuelta número 14 y aquí nos corresponde tejer un punto bajo, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución y 10 puntos bajos, y al finalizar tendremos 22 puntos bajos. Con esta ya finalizamos esta parte con la vuelta número 15 y aquí tejemos una disminución, 9 puntos bajos, una disminución y 9 puntos bajos, y al finalizar vamos a tener 20 puntos bajos. Listo, aquí ya terminamos entonces de tejer esta base de la cabeza. Retiro el marcador de puntos, simplemente es tirar de la hebra y listo. Dejo corto dejando una hebra larga de manera que me permita cerrar ahora esta parte.
Ahora vamos a corregir el relleno en caso de que sea necesario. Yo le voy a meter un poquito más y ya eso es, como siempre te digo, a gusto personal. Y bueno, yo aquí ya lo tengo con con la cantidad de relleno que quiero. Ahora lo que tenemos que hacer es enhebrar en una aguja lanera para poder cerrar esta parte. Yo voy a utilizar una aguja que es como, tiene como una curva en la punta que me gusta mucho, es de aluminio, es liviana y me gusta mucho trabajar con ella. Este librito de agujas lo hice en el video anterior, que también te dejo el link por si lo quieres tejer. Se teje con 2 grannies y es súper fácil. Bueno, listo, ya ahora tenemos enhebrado y vamos a tomar uno a uno, un punto, la hebra de afuera del primer punto y luego la del último punto que tejimos, así como vas a ver aquí. Y este es el último que tejimos es el que le corresponde al primero del otro lado. Entonces allí estoy mirando bien porque como la cámara no me deja ver, miro bien que sea el que le corresponde. Y lo hago así separado porque pues es más fácil para mí, sobre todo este primer punto. Este si lo cojo de una vez los dos, o tomo las 2 hebritas de una vez, que son las hebritas que están por fuera, y así voy tomando el que le corresponde de este lado, el que corresponde de este lado con el del lado externo o el del otro lado. Aquí ya estoy llegando al final y este es la penúltima puntada que tengo que hacer. Mira que aquí te muestro los 2 últimos puntos que debemos tomar, que a veces se confunden un poquito. Pero si tú lo haces de la manera correcta, siempre tiene, y como los tenemos 20 puntos, terminamos, o sea, es un número par, entonces va a ser 1 a 1. No nos va a sobrar ningún punto. Entonces allí cuesta un poquito de trabajo, sobre todo porque yo tengo que ver si estoy metiendo por donde es por la cámara, pero allí se ve bien cómo lo coso ahí. Listo, acá terminamos y como en las esquinas me quedan como unas puntas, entonces yo lo que hago es que por ahí me meto y de manera suave halo un poquito para que esa punta se meta como hacia adentro, ves que ya queda así como redondeadita, y lo mismo hago acá en esta esquina. Y luego salgo en una parte del tejido donde yo simplemente luego pueda cortar y la hebra quede adentro. Aquí como tiré muy fuerte, halé muy fuerte, entonces se hunde un poquito y con la misma aguja simplemente lo saco.
Ahora ingreso nuevamente la aguja por donde salí para así poder darle como rematar pues ya ahí esa parte. Simplemente halo un poquito la hebra para que cuando yo corte ella se regrese un poquitico y quede por dentro del tejido. Ves que ahí ya no se ve. Y así ya terminamos entonces esta parte de la cabeza. Ahora vamos a comenzar a tejer la parte posterior de la cabeza, como la parte que imita la parte verde de un girasol. Y comenzamos tejiendo un anillo mágico con 8 puntos bajos. Mira esta parte. Esta parte es la que lleva por detrás o la que tiene por detrás los girasoles. Cierro el anillo mágico y continuamos. Pongo el marcador, puede ser el que tú quieras. A mí me gusta mucho utilizar esta hebrita porque me agiliza mucho el trabajo. En la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos, o sea que nos van a quedar 16 puntos bajos al final. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento 8 veces. Entonces, cuando terminemos vamos a quedar con 24 puntos bajos. Vuelta número 4, realizamos 2 puntos bajos y un aumento 8 veces y vamos a terminar con 32 puntos bajos. Vuelta número 5, aquí ya no vamos a hacer aumentos, solamente vamos a tejer los 32 puntos bajos que nos quedaron en la base. Bueno, ahora en la vuelta número 6 tejemos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta y así vamos a finalizar con 40 puntos bajos. En la vuelta 7 y la vuelta 8 tejemos los mismos 40 puntos bajos.
Ya este es el tamaño que tengo de esta parte trasera y lo que hago es como ir midiendo a ver si ya tiene la dimensión que yo necesito. Puede ser que tú estés tejiendo con otro calibre de hilo, entonces esta es la manera en que tú veas si ya llegaste a los aumentos que necesitas. Si te falta, puedes ir haciendo aumentos progresivos hasta ver que esta parte cubre. Yo tomo como referencia como esta primera vuelta que tejí y que me cubra bien para poder llegar al punto que yo necesito. Entonces, como vi que me hacían falta un par de vueltas, tejí un par de vueltas más de 40 puntos y mira que aquí ya tengo como el tamaño que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a la parte de ya tejer como los pétalos del girasol y esta parte de color marrón que semeja como la parte central del girasol. Entonces voy a cortar una hebra lo suficientemente larga que me permita luego pegar esta parte a la cabeza, pero o sea, no me gustó cómo me quedó pegada con esta hebra porque esta hebra es un poquito gruesa. Entonces yo qué voy a hacer la próxima vez, simplemente corto una hebrita, la escondo y te aconsejo, o me parece a mí, pegar a la cabeza como con hilo y aguja de remendar normal, que me parece que queda un poquito mejor terminado. Aquí hago un punto deslizado como para finalizar bien esta parte y listo. Bueno, ahora vamos a comenzar a tejer esta parte, o te voy a mostrar cómo vamos a tejer esta parte marrón. Entonces lo que vamos a hacer es a utilizar la hebra trasera y la hebra delantera. Esta parte, esta hebra trasera o interna, la vamos a utilizar para tejer la parte marrón. Y esta que es la externa, la vamos a utilizar para tejer los pétalos del girasol. Yo, por ejemplo, este que fue el que tejí primero, el que diseñé primero, como el prototipo, en este lo hice de manera diferente. Aquí, entonces, en esta parte, así como te lo indiqué ahora, vamos a unirnos con este color de hilo que yo estoy utilizando aquí como una lanita, porque quería que me quedara así como peludito, que esta parte se caracteriza por eso del girasol, que es como peludito. Entonces voy a tejer 2 cadenetas, me pongo en cualquier punto, tejo 2 cadenetas, un punto de asegurar y las 2 cadenetas, ¿cierto? Luego 3 puntos altos en el mismo punto, todo esto es en el mismo punto, y luego tejo, después de los 3 puntos altos, tejo 2 cadenetas al aire y abajo en el punto que sigue hago un punto deslizado y luego en el siguiente punto otro punto deslizado y comienzo de nuevo la secuencia. 2 cadenetas y tejo 3 puntos altos ahí en ese mismo punto, dos, ahí me falta uno, sí, un punto alto más, 2 cadenetas al aire, en el punto que sigue tejo un punto deslizado como para fijarme allí y otro punto deslizado en el punto que sigue y ahí vuelvo a comenzar hasta dar la vuelta por toda la circunferencia. Entonces como aquí ya terminé, ya le di toda la vuelta, independiente de los puntos que sean, tú ahí te acomodas. Aquí me quedó perfecto, justo los 2 puntos que necesitaba para hacer los puntos deslizados y allí remato y dejo una hebrita cortica solo para esconder, porque esta no la vamos a necesitar para pegar nada.
Aquí pongo la cabecita, la voy midiendo y miro cómo me va quedando. A mí pues me gusta cómo se ve. Porque el primero que tejí, esta parte la hice diferente. Pero esa es la idea, pues, o sea, ir mejorando como las cosas que vemos que en la primera vez no, o si las podemos hacer, pues, mejor. Entonces aquí ya nos unimos en la otra parte del punto para hacer los pétalos por la parte externa. Entonces aquí igual nos unimos en cualquier punto, hacemos el punto de asegurar, subimos con 5 cadenetas. Y yo también aquí en esta parte le hice una variación. Por ejemplo, aquí ves que hago un punto alto doble, pero luego quise alargarle un poquito más los pétalos, entonces lo que hice fue desbaraté lo que había hecho y preferí hacerle un punto alto triple para que el pétalo sobresalga un poquito más. Entonces por eso ves que en el primero el pétalo es un poquito más cortico y en este ya se ve un poquito más largo porque le hice un punto, le hice puntos altos triples. Entonces allí hago los, mira, ahí ya le había cambiado, ya le cambié a punto alto triple, ¿ves? Entonces monto hebra 3 veces en la aguja y saco primero por 2, luego saco por los otros 2, luego por otros 2, aquí me da un poquito de trabajo, y finalmente por los 2 últimos que me quedan sobre la aguja. Entonces así le da como más altura al pétalo. Aquí creo que son 5, sí, 5 puntos altos triples. Y al final vuelvo a hacer 5 cadenetas y hago como con la parte marrón. Abajo me fijo con un punto deslizado y allí me queda listo el pétalo. El punto deslizado, luego hago otro punto deslizado y vuelvo a empezar la misma secuencia hasta dar la vuelta completa. Y mira aquí cómo se ve de lindo. Me parece que me gustó más cómo se ven los pétalos ahora. Pues obviamente aquí hay que esconder hebras y hay que organizar, pero ya lo último le bloqueo un poquito los pétalos con la plancha con bastante vapor, le doy una pasadita y ya queda muchísimo mejor. Yo aquí corté como si fuese a necesitar, yo sí, pero de todas maneras es mejor que sobre y no que falte. Corté como para si necesitara para luego coser, pero no, luego escondí y listo. Acá mira ya cómo se ve. Entonces ahora vamos a seguir, antes de pegar la cabeza a esta parte, lo que vamos a hacer es bordar los ojos por facilidad, o sea, nos queda muchísimo más fácil. Entonces, como es para un bebé, yo opté por bordarlos y no por ponerle ojos de los que tradicionalmente le ponemos. Más o menos, yo calculo, tú le puedes bordar los ojos al nivel que tú quieras, pero a mí más o menos me quedan como entre la vuelta 9 y 10. Aquí marco como por donde es, con 2 alfileres. Luego me muevo un poquito hacia la izquierda con un punto, pero pues eso ya es a gusto tuyo. Puede ser que a ti te gusten los ojitos más pegaditos o más abajo, o tú se los quieras poner de los que utilizamos normalmente. Yo acá utilizo un hilo de bordar. Ya ahorita te voy a mostrar como la madejita que yo utilizo. Es hilo perla, sí, hilo perla. Entonces ahí miro a ver cómo quiero los ojos. Al principio quería como si pareciera que estuviera dormido, o como, mira, es este.
Ese es el hilo que utilizo. Entonces, y ahí tengo la hebra doble, ¿cierto? Ya luego me decido a que se los voy a hacer igual que como hice el primero. Entonces simplemente son unos punticos, una bastica así, le doy como 3 pasaditas de arriba abajo y ya está. Al primero le hice como una lucecita con un hilito blanco, pero en este no se la hice. Y de una vez, para no cortar la hebra, entonces me paso hasta el punto donde voy a hacer el otro ojo y listo. Bueno, aquí ya estoy terminando con el otro ojito y aquí de una vez me ubico, no corto la hebra, sino que me ubico para hacer la nariz de una vez, que la bordo siempre una vuelta más abajo que los ojos. Yo aquí me ayudo como con la parte de arriba de la aguja, para que a veces uno ala muy fuerte y como que se le deforma. Entonces con esta parte de la aguja yo me ayudo como para acomodar el hilo. Y el diámetro es de 2 puntos, o sea, me hago una bastica como de 2 puntos, unas 2 o 3 pasaditas igual, y así bordo la nariz, como la nariz y la boquita. Y acá corté la hebra, como la tenía doble la corté para hacer esta parte como un poquito imitando como la boquita. Esta paso la hebra hacia arriba y la dejo en la parte de atrás como en espera. Y ahora enhebro nuevamente esta que me quedó acá y hago como una especie de nudo francés para formar como un puntico semejando la boquita. Le doy 2 vuelticas con el hilo a la aguja y me meto por ahí mismo, por donde salió, por donde tengo pues esa hebra, justo ahí, y como es una aguja que tiene punta, entonces me permite más precisión. Es importante en este nudo francés tener el hilo así como lo estoy teniendo con la mano izquierda, como para que no se deforme el punto y ese nudito que hicimos no quede en la mitad de la hebra. Entonces mira que ahí queda como una boquita muy chiquitica. Y me voy a salir en donde tengo la otra hebra y así de una vez remato allí. Le hago como 2 nuditos y como luego lo voy a tapar con la parte que acabamos de tejer de los pétalos, entonces no me preocupo mucho porque me queden las hebritas ahí por fuera. Hago los nudos y corto y ya. ¿Ves? Entonces no me preocupo mucho, sino que luego se tapa. Acá de una vez aprovecho y le voy como a maquillar los cacheticos. Yo utilizo estos son unos óleos pastel de que yo tenía pues guardados allí hace tiempo y me gustan mucho para maquillar los amigurupis. Y el primero yo no le hice los cacheticos así, sino que se los bordé con un hilo rosadito justo debajo de los ojitos, entonces por eso no se nota mucho. Aquí vuelvo y mido y voy mirando cómo me va quedando y a mí me parece que se ve hermoso, hermoso. Ahora vamos a, bueno, yo luego caí en cuenta que no le bordé cejas, pero tú se las puedes bordar si quieres igual de una vez con el hilo con que donde terminamos en la boquita, allí puedes aprovechar y bordarle las cejas de una vez. Acá es donde yo pego la cabecita ya a esta parte
pero no me gustó. La verdad es que al finalizar no me gustó cómo me quedó, porque luego se me ve esa hebra por ahí, como que yo levanto un poquito esa parte café y se ven esas hebras atravesadas del color verde y no me gustó. Pero luego lo organicé con hilo café, hilo de normal, de remendar, para que me quedara más bien terminado. Ahora vamos a tejer las orejas, que es lo que nos falta de esta parte de la cabeza. Son muy fáciles, vas a hacer obviamente dos. Haces un anillo mágico y allí vas a tejer 2 cadenetas y 5 medios puntos altos, todo allí metido pues en el anillo mágico. Ahí subo con las 2 cadenetas para dar altura, que sería como un punto medio alto más, y hago los otros 5 medios puntos altos. Bueno, listo. Ahora simplemente cerramos el anillo mágico y dejamos una hebrita larga para poder coser. Ahí quería como fijarlo al anillo mágico como con un punto, hacer otras 2 cadenetas y con un punto deslizado, pero vi que no era como necesario. Corto la hebrita y hago la otra orejita. Y aquí ya se las estoy pegando, ya le había pegado una y más o menos las ubico donde yo las quiero que me queden ubicadas, y las pego con el mismo hilo. Bueno, entonces ahora mira que acá, como para rematar, hago como lo que hice con la boquita, hago como un nudito francés ahí para poderme ingresar y dejar que el nudo quede por dentro. Lo halo como suavecito y mira que el nudo se esconde adentro, y ya aquí puedo cortar, alando un poquito la hebra para que ya luego se regrese y quede adentro. Ahora pasamos ya a la parte del aro. Entonces tú puedes hacer la tira que vamos a tejer o el pedacito que vamos a tejer tan largo como quieras. Puede ser que cubra todo el aro, puede ser así más o menos del tamaño que yo lo hago. Bueno, tú miras cómo te gusta más o cómo quieres que te quede. Estos aros que yo tengo aquí, por ejemplo, en el que yo lo tejí, es un aro natural, de madera natural, no tiene aplicado nada, que es así, queda pues como este color clarito. En cambio este tiene aplicado como una laca, una base que hace que el color cambie. Entonces para bebés, como ellos se suelen meter todo a la boca, yo recomendaría mejor que sea de acrílico o de madera natural. El otro pues lo podemos usar como para otras cosas. Ahora, este aro mide más o menos como unos 7 centímetros de diámetro. Un poquito menos, pero mira, ahí se ve bien la medida. Yo a veces también utilizo de acrílico, que me parece como una buena opción, de acrílico transparente, porque de colores no me gusta, pero es una buena opción. Y en pulgadas mide como 2 pulgadas 3/4. Bueno, entonces comienzo simplemente tejiendo, haciendo un nudo deslizado, y como yo ya he trabajado o sea, yo siempre trabajo con el mismo aro, ya sé que con 7 cadenetas me va a quedar lo que yo necesito. Pero tú, como te digo, si usas de otro hilo pues de diferente calibre, entonces tienes que ir midiendo, que te quede más bien justo, que no te quede tan suelto. Mira que ahí se ve, yo tengo que hacer un poquito estirar un poquito para que se una, y así cuando lo pegue no me quede como bailando en el aro.
Entonces hago 7 cadenetas más una para subir y me voy haciendo simplemente puntos bajos, o sea, no tiene mayor complicación. Y aquí lo que yo hago es no tejo en la parte, en la cadeneta, sino en una hebrita, como en esta línea que se ve que se forma debajo de la cadeneta. Ahí voy a tejer. Entonces tejo los 7 puntos bajos y hago las vueltas que me hagan falta, dependiendo de qué tanto quiero que me cubra el aro. Bueno, aquí ya terminé de tejer esta parte. Ahora lo que hago es que enhebro, dejo una hebra larguita para poder coser. Enhebro en la aguja lanera, y lo coso. Entonces, como para que se me facilite un poquito, lo que hago es que lo ubico así como estás viendo allí, como con la unión hacia afuera. Uno lo coso y luego ya cuando termine dejo la costura o la unión hacia la parte interna. Ya aquí terminando de coser, entonces ubico la costura hacia la parte de adentro. Claro que se me olvidó esconder la hebra, entonces tengo que volverla a poner como antes. Hago un nudito aquí con estas dos hebras y escondo estas hebritas hacia adentro. Y acá, como esta hebra me quedó tan cortica, primero meto la aguja y luego enhebro, y así también puedo esconder esta hebrita de una vez. Y corto y vuelvo y ubico bien la costura hacia adentro, hacia la parte de adentro. Y por último, ya como que ubico la cabecita y miro bien dónde la quiero pegar, o bueno, cómo me queda mejor. Entonces hubiese podido dejar la hebra de esta parte cuando terminé de pegar este pedacito en el aro, pero pues no caí como en cuenta. Entonces tomé una hebra, le hice un nudito y aquí con cuidado pues tiro un poquito del hilo para que el nudito me
me haga como tope ahí por la parte de adentro. Y comienzo a dar puntadas y a pegar. Entonces yo lo que hago cuando coso es como con la hebra, ahora cojo la cabeza y luego abrazo el aro por dentro del tejido que cubre el aro, como para que me quede bien fijo. Mira, salgo aquí en esta parte y por dentro me voy yendo como abrazando el aro y lo hago y lo repito varias veces. Y aquí ya prácticamente tendríamos listo el proyecto. Yo acá con la plancha le hice un poquito como para bloquear los pétalos y que quedaran como un poquito más uniformes y más bien distribuidos. Con mucho cuidado obviamente, para que no vamos pues a dañar el tejido. Y la parte que ves en el mordedor de atrás, le hice como esta parte verde que ves en el aro como a manera de hojitas, pero luego no quedé como muy segura de él, no me convenció como mucho, entonces por eso no te lo enseño. Pero si en algún momento quieres que te lo enseñe, pues solo me lo dices y te paso el patrón, que es muy sencillo también. Y aquí terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarme siempre a tejer. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video y espero que te guste, que lo tejas y que si te decides a tejerlo me lo dejes ver por redes sociales, me etiquetes en mi Instagram que está aquí abajo en el link azul en la cajita de comentarios. Chao y nos vemos en el próximo video.